Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre. Glorioso tu nombre, Padre Santo. Poderoso, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya, Padre. Aleluya. Gracias. Gracias. Aleluya. Mi alma te bendice, Padre. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Te alabo, Padre Santo, te alabo, te bendigo y te exalto. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Bendecimos, Señor, a los discípulos, al remanente, Padre. Cúbrelo con tu sangre preciosa y sale hambre, Señor, por tu palabra. El anhelo por conocerte, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, bendito. Aleluya, aleluya, amén. Paz de Cristo, hermanos. Una disculpa que no esté rasurado. Traigo ampollas en la boca, en los labios. Entonces, para no irritar más, espero que ya para la tarde ya pueda rasurar mi cara. Así que damos gracias a Dios, hermanos, en el nombre de Jesús. Aquí vamos otra vez. Aleluya. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder, por su bondad. Ya Mestel está otra vez internada, bendito Dios. Y hoy empiezan las quimioterapias. Damos gracias a Dios por todas las cosas. Así que seguimos adelante, hermanos, en el nombre de Jesús. Entonces, el día de ayer vimos que el Señor vino a establecer el reino de Dios, porque el reino de Dios se sustenta en su trono, y su trono se sustenta en su poder, en su autoridad. Y eso es lo que estamos hablando, hermano. Usted tiene que conocer. El deber suyo es conocer la autoridad, porque si no, ¿a quién se va a someter? Y la idea de Dios es que nos sometamos los unos a los otros, en el temor de Dios, no en la conveniencia. Por eso es que puede haber amor fraternal, no fingido. Cuando nos sometemos por conveniencia, tarde que temprano, la cosa se rompe. Por eso es que muchas de nuestras amistades que eran al principio ya no son amistades. Porque vamos descubriendo que no nos unimos en el temor de Dios, sino en conveniencia. Así muchos matrimonios se han roto porque no se han sometido el uno al otro más que por conveniencia. Porque no entendemos que el propósito del sometimiento es ser uno, para que haya la unidad del Espíritu. Entonces, hermanos, si el Señor estableció que seamos su reino, que seamos su iglesia, pero no una iglesia terminada, por favor, hermanos. No tome la idea de los líderes que somos la iglesia como si ya hubiéramos estado terminados. En un sentido estamos terminados, pero ellos no lo conciben así. Somos la iglesia
y escogida y fundada desde antes de la fundación del mundo, que obedece a un reino. Recuerda que primero se hizo el reino celestial, y fue saboteado, entonces vino el reino terrenal. Entonces primero es lo celestial y después es lo terrenal. Pero en nuestro caso, nosotros fuimos creados como terrenales. Nosotros ahora traemos la imagen del terrenal, pero mañana traeremos la imagen del celestial. Entonces es importante entender los principios para saber a quién debo someterme y por qué debo someterme y para qué debo someterme. ¿Por qué debo someterme? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Y para qué debo someterme? Para que el reino de Dios se instale aquí en la tierra. Y es aquí donde van a salir muchas chispas. Porque cada quien tiene su reino, hermanos. Cada quien tiene su reino. La iglesia tal tiene su reino, tiene su rey. ¿Me explico? Tiene su, bueno, vamos a decirlo así, tiene su sumo pontífice. Es decir, tiene su sistema piramidal de gobierno. Amén. Y usted conoce una pirámide que le falta un triangulito arriba. Amén. Esa es la roca. Amén. La que está sobre todos. Por eso es que ellos son una pirámide y no tienen cabeza. Ellos están diciendo que no tienen cabeza, que ellos son la cabeza, que ellos son la autoridad, que ellos son los que están puestos en el punto más alto. Ese es el sistema. Ese es el sistema de gobierno del mundo que los malignos empezaron a establecer. Dios era el rey de Israel. Israel, cuando peleaba las batallas, él no peleaba las batallas, Dios peleaba por ellos. Hasta el día que se rebelaron y pidieron un rey, y Samuel pensó que lo estaban desechando a él y estaba llorando, y el Señor le habla y le dice: no llores, Samuel, no te desechan a ti, me desechan a mí, no quieren que yo reine sobre ellos. Y pidieron un rey conforme a su corazón. Y Dios le dio un rey, como las demás naciones. Un rey que es el señorío de ellos, un rey que agarró y repartió para sí todo lo que quiso. Hizo lo que quiso, menos obedecer la palabra de Dios, hasta que Dios levantó el segundo rey, un hombre conforme a su corazón. Él va a hacer todo lo que yo quiero, dijo el Señor. Entonces no se trata de hacer lo que nosotros queremos. Se trata de que tenemos que estar sometidos pues a Dios. Y cuando yo estoy sometido a Dios, entonces Dios me dice lo que yo voy a hacer. Y cómo me voy a sujetar y dónde me voy a sujetar. Pero si no estoy sometido a Dios, no estoy sometido a nadie. Yo soy rey para mí mismo, yo tomo decisiones por mí mismo. Entonces el propósito de Dios, hermanos, es establecer su reino. Y Él quiere que seamos su reino, o sea, su pueblo, pues, para que me entiendan. Por eso en el capítulo 8 de Hebreos, el capítulo 10, habla el pacto que Él va a hacer con su pueblo. Y habla, dice: yo voy a poner mis leyes, mis estatutos en sus mentes y sobre sus corazones, y ellos serán mi pueblo, ellos serán mi reino. Amén. Y se los voy a escribir, dice el Señor, en sus mentes y en sus corazones. Y yo voy a ser su Dios.
Y ninguno enseñará a su hermano, a su prójimo, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Cuál era el propósito de eso, hermano, por amor de Dios? Que reciba usted entendimiento. Es que el Rey iba a estar en cada corazón, en cada mente, porque Él es nuestro Maestro. No llaméis a nadie Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. De tal manera de que yo no estaría aquí enseñándoles en este sentido, hermanos. ¿Por qué el Señor me tuvo que sacar de allí para poder ponerme aquí? Porque ahí no te van a enseñar a conocer al Rey. Ellos son los reyes. Son pocos los pastores, el 30% los que entienden que el Rey se llama Jesús. Que lo saben, todos lo saben. Hasta los demonios lo saben, pero ellos tiemblan. ¿No? ¡Ay! ¿Hay alguien en casa? Los demonios saben que Dios es uno. Y tiemblan. Pero nosotros no temblamos, nos sentimos orgullosos. Y si Dios es uno, entonces nomás está sobre uno. No. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ese es el pacto. Pondré mis leyes en sus corazones. ¿Qué está diciendo por amor de Dios, hermano? Recibe entendimiento. Pondré mi palabra sobre sus mentes y sobre sus corazones. Les escribiré. Pondré mi palabra. Mi palabra es espíritu. Mi palabra es Jesús de Nazaret. Lo voy a poner. Entonces puedes entender ahora que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su palabra para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que ha dado su palabra, que ha dado a su Hijo, que ha dado a Jesús, que ha dado su palabra, que ha dado su Espíritu para que todo aquel que en él cree en esa palabra no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo quieres así, como dice la hermana Elizabeth, o más claro? ¿Hay alguien en casa? Entonces Dios decidió, por eso es que en la oración que hacemos nosotros, venga a nosotros tu reino, Señor, ven y reina sobre mí. Nosotros decimos que Jesucristo reina, pero hacemos lo que queremos. Y eso se llama apostasía. En el nombre de Jesús, entonces nosotros, que Él dice, pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones la voy a escribir, es que Él está diciendo, voy a poner mis mandamientos, mi palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que me ama mi palabra guardará, dice Jesús. Los voy a poner en sus mentes y sobre sus corazones, yo los voy a escribir. Así que no se trata de que te justifiques y digas, ay hermano, es que a mí no se me pega nada. Ay hermano, ¿sabe lo que está diciendo? ¿Sabes qué, Señor? Eres un inútil. Tú no sabes pegarme dentro de mi mente y de mi corazón. Pero sí son bien buenos para reclamar y para decir un montón de cosas. Pero es que, hermano, es que no es lo mío no es la memorización. Sí, no se trata de que tú vas a memorizar. Se trata de que tú le entregues tu mente al Señor para que Él la haga. ¿O no sabéis que el que se une al Señor, un espíritu es con Él? Es que no somos capaces de negarnos, pero sí queremos ejercer autoridad. Leemos la Biblia no para que la Biblia nos hable a nosotros, sino para nosotros hablar de la Biblia a los demás. Es decir, la usamos para predicar. Queremos entender para predicar, no para que se nos predique a nosotros primero. ¿Hay alguien en casa? Por eso es importante, el propósito de Dios es que seamos su reino. ¿Por qué, hermano? Porque mientras Jesús no esté aquí adentro tomando el control de nuestras vidas como Rey, todo lo que hagamos lo vamos a tener siempre en duda. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué te estoy diciendo? Lo que dice la Escritura, todo lo que no proviene de Jesús en nosotros es pecado.
¿Hay alguien en casa? Entonces el propósito de Dios es que nosotros seamos su reino y Él nuestro rey. Seamos su iglesia y Él nuestro pastor. Ay Dios, digan conmigo. Acabo de entender algo. El propósito de Dios es que nosotros seamos su reino y Él sea nuestro rey. Y que entendamos que Él quiere que seamos su iglesia, pero quiere que entendamos que Él es nuestro pastor. Y que el espíritu de Él, si está en mí y está en la hermana Marta y está en la hermana Lupe, vamos a ser obedientes a su voz. ¿Hay alguien en casa? Eso es lo que va a producir la unidad del espíritu. Por eso Dios quiere que nosotros seamos su reino. Porque un reino sin rey no es reino. Es que yo soy de carácter fuerte, hermano. Necesitamos negar ese carácter fuerte. ¿Por qué? Es que el Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que tener un carácter manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Para poder tener reposo. ¿Qué caso tiene que vivas la vida como quieras y cuando mueras te pongan que en paz descanse? ¿Vas a descansar en paz? No, hermano. Mire, hermano, para nosotros los cristianos es peor que para los que no conocen. Porque Jesús dijo, mejor les hubiera sido no haber conocido, que habiendo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Ay Dios, digan conmigo. Entonces lo que el Señor quiere tiene que estar bien claro en nosotros. Amén. Quiere que seamos su reino. Entonces Él, nuestro rey. Y Él nos va a dar los mandamientos. Y los mandamientos están escritos en su palabra. Y su palabra Él la va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón a través de procesos que Él nos va a meter. No es mi capacidad humana, hermano, de memorizar. Es cuando yo le entrego mi mente al Señor, Él la pega. Él no ocupa con la loca. Con la loca con el tiempo se despega, pero cuando Cristo pega la palabra, nadie la despega, hermano. Recuerde que ni la muerte nos despega la palabra. Ni espada, ni peligro, ni persecución. Y vaya y vea que nadie nos puede separar del amor de Dios. El propósito de Dios entonces es que seamos su reino y su iglesia. Dado que la iglesia fue ordenada para ser la esfera donde se ejerza la autoridad de Dios. Donde se ejerza la autoridad fue ordenada para que sea el lugar donde se ejerza la autoridad de Dios. No es una autoridad de mandamás, no es una autoridad de gobierno terrenal, es una autoridad de servicio. La autoridad divina se manifiesta en el servicio. Por eso Jesús les dijo a los apóstoles, ustedes me llaman Señor y Maestro. Y dicen bien porque lo sois, pero si yo soy su Señor y su Maestro y he lavado a vosotros vuestros pies, ustedes también deben de lavarse los pies los unos a los otros. Ustedes deben considerarse siervos, no amos. Amén. Entonces, es la iglesia donde vamos a aprender la autoridad.
Pero como a veces decía mi pastor, para que entiendan las cosas les voy a decir lo que no es. No, es que es bien fácil saber lo que no es. Pero el problema es que la carne siempre trata de hacer eso, lo que no es. La carne siempre va sobre lo que se ve, pero la fe se va sobre lo que no se ve. Y lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Entonces, él desea tener un legítimo lugar. Él desea tener su legítimo lugar en cada uno de nosotros, no solamente en unos cuantos. No solamente en una élite sacerdotal. Se imagina, si así fuera como es hoy, ¿cuándo se hubiera convertido Saulo de Tarso? Si Dios hubiera establecido a los pastores para que fueran los únicos, los profetas, los evangelistas y los maestros, para que fuera de ahí nadie más, y solamente ellos hasta que se murieran, ¿no? O sea, ¿Dios condiciona la salvación a los hombres? No. Él desea tener su legítimo lugar en todos los miembros de su iglesia. ¿Por qué? Porque cada miembro tiene una función que desarrollar. Y esa función se desarrolla en unión con el siguiente miembro que está en el cuerpo, en el orden que Dios estableció. O sea, no hay uñas sin dedos. A ver. Y no hay dedos sin la palma de la mano. Y no hay mano sin el antebrazo del codo para la muñeca. Y no hay brazo sin shoulders, sin hombros. Ay, ¿se fija cómo vamos dependiendo unos de otros? No somos independientes. Por eso, él desea tener su legítimo lugar. Fíjese bien, cuando la mente piensa en que tiene hambre, usted no le tiene que decir a los pies lo que tiene que hacer, como cabeza. ¿O sí? ¿Hay alguien en casa? Hay quienes creen que todo depende de ellos. Entonces, él desea que toda la iglesia le dé la preeminencia absoluta a fin de que prevalezca su autoridad. Pero ¿cómo le voy a dar la preeminencia yo absoluta si el que tiene el control absoluto de la iglesia es el pastor? Y tengo que hacer solamente lo que el pastor me diga. Él quiere que todos le demos la preeminencia. Pero si en la iglesia yo mando, yo digo, yo soy el pastor, aquí mando yo, aquí se hace lo que yo quiero, lo que yo digo, porque Dios a mí me puso. Está diciendo, aquí se hace lo que yo quiero. Y eso es, ¿para qué? Para que no haya rebelión, hermanos. Porque si yo establezco mi reino o el reino de Dios en base a mi carácter fuerte, lo único que estoy haciendo es exactamente repetir el mismo mandamiento en el sentido equivocado cuando Dios le dice en el capítulo 6 de Efesios a los padres, criad en disciplina y amonestación del Señor, no suya, a vuestros hijos. Pero antes le dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos.
Porque, porque si usted los corrige enojados, lo único que usted está haciendo es transmitir un espíritu de ira a sus hijos. Cuando un pastor se enoja contra la congregación, lo único que hace es transmite un espíritu de ira sobre la congregación. Cuando un pastor es legalista, transmite un espíritu legalista a la congregación. ¿Hay alguien en casa? Y qué difícil es desarraigarse de eso, hermano. Porque cree que esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que tiene encajado entre, como dicen, espalda, ceja y corazón, no sé cómo. Ahí tiene encajado ese dardo que el enemigo le metió. Y todo el mundo tiene que hacer lo que él dice. Y no quiero irme más allá, por lo más esto les voy a decir. Cuando un pastor adultera y oculta el pecado, hace que todo el espíritu de adulterio empiece a trabajar en la congregación y oculte el pecado. Pero lo legalista no se les quita. ¿Por qué? Porque hay que guardar las apariencias. Porque nunca pueden perder el control así como Saúl. Anda, va conmigo, acompáñame a adorar a Dios. Y Samuel se dice no, y se agarra del manto y lo rompe. Entonces Samuel le tiene que decir, así ha sido rasgado tu reino. El Señor quiere tener la preeminencia absoluta. Él quiere, sí tiene un pastor, tiene un profeta, un evangelista, pero Él quiere que a través de ese pastor, a través de ese profeta, a través de ese evangelista, fluya el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para que así fluya la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Por eso es importante. Él no desea que solamente unos cuantos individuos tengan la preeminencia absoluta, a fin de que nadie más. Entonces, el Señor quiere que todos le demos la preeminencia, a fin de que prevalezca su autoridad y que no haya rebelión. Así que Dios está resuelto a establecer su autoridad. Esto es lo más importante, hermano. Dios no va a perder el control. Que Dios nos dé permiso de hacer ciertas cosas no quiere decir que esa es la voluntad de Dios. Pronto hablaremos de la permisividad de Dios y de la voluntad de Dios, que son dos cosas completamente diferentes y parece que fluyen con la misma autoridad. No, hermano, no es así. Que Dios nos tolere y nos tenga paciencia y, como dice Isaías 46, nos soporte hasta la vejez y hasta las canas, no quiere decir que estamos en lo correcto. Qué triste tener que esperar hasta la vejez y no corregir las cosas que hemos hecho mal. Dios está resuelto a establecer su autoridad. Entre toda su creación, Él quiere que obedezcamos, hermanos. Por eso es que Él se hizo obediente hasta la muerte y se le dio una autoridad sobre todo lo creado en el cielo y en la tierra. Se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, pero después de ser obediente. Amén. Él quiere que obedezcamos, por eso es que Él viene a nosotros y por ese espíritu nosotros podemos obedecer. Entonces, es como nosotros, Él establece su reino. ¿Cómo? El rey en cada uno de nosotros para que todos seamos obedientes hasta la muerte. Y quizás para nosotros no va a ser la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque ya morimos juntamente con Él. Jacobo fue muerto a espada. Tomás fue atravesado en la India con una lanza. Y así murieron todos, unos decapitados. Pablo murió decapitado. Pedro murió crucificado. Entonces, es tan importante, hermanos, que podamos entender. Él quiere que obedezcamos no solamente a la autoridad directa.
al Espíritu que está aquí dentro de nosotros. No solamente quiere que, es que a mí Dios me habla, sí, hermano. A todo el mundo Dios le habla. Nunca Jeremías dijo, es que a mí Dios me habla. Dice, a mí el Señor me abrió el oído. Ahora muchos profetas van a cambiar cuando escuchen esto. Y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Porque Dios, hermanos, ejerce su autoridad con el hombre o sin el hombre. ¿Cómo creó todas las cosas? Por favor. Así que no nos sintamos que somos los que Dios nos puso. Muchas palabras tengo para decir lo que Dios me mandó que hiciera. Pero no las digo. Cuando son necesarias, las suelto poquito a poco. Entonces Él quiere que obedezcamos no solamente a la autoridad directa, a su voz, que Él mismo ejerce, sino también a las autoridades delegadas que instituye. Lo que Dios espera, hermanos, es una obediencia total, no una obediencia parcial. ¿Se acuerdan cuando les comenté, bueno, olvídense de eso, capítulo 6 del profeta Isaías dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Sobre él había serafines. Y empieza a decir, y con dos alas cubrían sus rostros, con dos alas cubrían sus pies, y con dos volaban. El Señor me dio ese mensaje, me dijo, 3 requisitos para permanecer en mi presencia, o para que mi presencia permanezca en ustedes. Y esos eran requisitos para el Antiguo Testamento, porque ahora su presencia está en nosotros. ¿Qué es? Fe. Tápese los ojos, no ve nada. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Segundo, cúbrase los pies. Las manos, va a cubrir todo su cuerpo, eso se llama santidad. Tercero, con 2 alas volaban. Están esperando que un pensamiento, que un sentimiento de Dios llegue a ellos. ¿Para qué? Para ejecutarlo inmediatamente. Eso se llama obediencia precisa. Ipso facto, creo que se le llama, esa es la palabra. Al instante, ipso facto. Entonces, eso es lo que Dios quiere, hermano. Obediencia precisa hasta la muerte. Aleluya. Entonces, ¿qué podemos entender aquí, hermano? No es una obediencia parcial. ¿Qué podemos aprender aquí, hermano? Que el Evangelio no solamente llama a la gente a creer, sino a obedecer. Yo puedo creer. ¿Qué es la condición, hermano? ¿Cuál es la condición que está generando la situación caótica en las iglesias? Es que les predicamos que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sí, pero una vez que creen, ¿qué hacemos con ellos? Los metemos a que trabajen en la iglesia. ¿Hay alguien en casa? ¿Para qué quería el Señor Jesús al apóstol Pablo? ¿Para qué? ¿Para que les enseñara a los discípulos? No, hermano. Para que predicara el Evangelio. Para que quería el Señor Jesús meter a una escuela al apóstol Pedro, que era sin letras y del vulgo, a Juan, a Jacobo, que eran pescadores. ¿Para qué? ¿Sabe? ¿Entiende usted lo que es discipular? Mire, usted y yo lo entendemos porque nos ha sido enseñado como una enseñanza de hombres. Pero ¿cómo voy a discipular yo
en el Espíritu si yo no ando en el Espíritu? Si me muevo por mi conocimiento, si me muevo por mi sabiduría, si me muevo por mis principios. Es terrible esto, hermanos. Entonces, el Evangelio no nos llama solamente a creer, sino a obedecer. Por eso es que el Señor reclama: tengo algunas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Porque cuando estabas en el primer amor, nadie te decía que oraras. Nadie te decía que ayunaras. Nadie te decía que evangelizaras. Nadie podía mover tu disposición para dar. El problema es que aprovechamos esa disposición para que nos den a la iglesia. Y Dios nos mandó a la iglesia a mantener a la iglesia. ¿Hay alguien en casa? Ese es el momento en el que el Espíritu toma a la persona y los lleva a ser verdaderamente discípulos. No quieras hacer discípulos para ti. La Biblia menciona que la obediencia es la fe. ¿Por qué? Porque no solamente somos pecadores, hermanos, somos hijos de desobediencia. Esta carne. Miren, hermanos, el bautismo nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. O sea, cualquier cosa que me hagan en el sentido que me ofenda, me va a lastimar. Y si trabajo en la iglesia, voy a trabajar en contra de mi voluntad. Voy a trabajar en la carne. Y voy a hacer las cosas porque se me están imponiendo, no porque está fluyendo de parte del Espíritu. Por eso la gente se cansa. Por eso es que dicen: no, es que el hermano de la caña de acá nos está sacando a la gente. No, hermano, ustedes las están echando fuera. Así como me echaron fuera a mí, ustedes las están echando fuera. Con su actitud de dame, 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 dame. Por eso Jesús les decía a los fariseos: den de lo suyo para que todo les sea limpio. Entonces, hermanos, nosotros seguimos siendo hijos de desobediencia. El hecho de que yo me bautice me salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Me da la aspiración de una conciencia limpia, y entonces ahora yo necesito nacer del Espíritu, no solamente del agua. Por eso Romanos 16 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, el poder de Dios, la autoridad de Dios, el Espíritu de Dios? Ay, porque el Espíritu Santo, Isaías dice eso, y la respuesta es nadie, porque el Espíritu Santo, el Señor mandó cegar los ojos, cerrar los oídos, endurecer el corazón, para que viendo no vean, o sea, y se conviertan, o sea, para que sea por la fe la salvación y haya sanidad para ellos. ¿Quién ha obedecido al Evangelio? ¿Sí? La naturaleza de creer en el Evangelio consiste en obedecerlo. Por eso mucha gente cree en Jesucristo y se le dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Sí, yo creo. Quiero que mi casa sea salva, sí, pero ¿cómo obedeces? ¿Haciendo lo que el que te llamó te está pidiendo, o haciendo lo que el pastor te está pidiendo? Tienes que aprender a oír. Tienes que entender quién es tu autoridad principal, porque sobre uno alto vigila otro más alto. Todo lo que se te diga, tienes que llevarlo al más alto para saber si es correcto o no es correcto. ¿Cómo vamos a aprender? ¿Hay alguien en casa?
¿cómo vamos a aprender a discernir si creo que todo lo que el pastor me está diciendo es correcto? ¿Acaso no dice la Escritura probada a todos los espíritus? Y no se refiere a los espíritus de demonios, sino a los espíritus de los profetas. ¿Y quién es el principal profeta ahí en la iglesia? No dice el pastor que yo soy el principal profeta. Y todo lo que ustedes digan tengo que reconocerlo yo. Pruebe ese espíritu. Si eso le dice, entonces es que él no es profeta. Exactamente, es pedirle a Dios confirmación. Y eso es tan sencillo, hermano. Miren, hermano, ¿se acuerdan cuando vino el sucesor de Judas que antes de que viniera el derramamiento del Espíritu Santo y Pedro dijo es necesario que se complete el número, elijamos a otro en lugar de Judas? ¿Y qué hicieron? ¿Se complicaron la vida? No, echaron suertes. Una moneda, ¡boom! ¿Águila o sol? ¿Y? Así, Señor, confirma, vamos a hacer esto, confirma tú. Si sale Aguilita, pues va a ser por Matías. Si sale este, va a ser por José. Así de sencillo. Van a hacer una rifa y decía, una mano santa, una mano santa. El pastor, no, un niño. Y yo pregunto, ¿acaso el pastor no es santo? Sí, pero hace cosas que no son muy santas. ¿Acaso usted no es santa? Entonces, tal caso, cualquiera del mundo diría, un borracho, porque dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Pero eso no está en la Biblia, hermano. Así se evitaron el problema, una mano santo, sol o sello o águila. Así decimos nosotros aquí. Si cae sello es José y si cae águila es Matías. Cayó sello y la suerte cayó sobre Matías, punto. Así es sencillo. Dios no es complicado. Y nuestro problema y nuestros complejos y nuestra mente sucia hace que compliquemos las cosas, nuestra concupiscencia. El Evangelio nos llama a obedecer, hermanos. Amén. La naturaleza del Evangelio consiste en la fe. Porque vino por el autor y consumador de la fe. El Evangelio se llama Jesús. No son buenas nuevas, perdónenme, son conceptos humanos que alguien metió. El Evangelio son buenas nuevas. No, hermanos, el Evangelio se llama Jesús. El Evangelio es una persona. Y si Jesús está en ti, tú eres portador del Evangelio. Por eso es necesario que el Evangelio hable, que Jesús hable a través de ti. Deja los conceptos religiosos, por amor de Dios. Y vuélvete al que te llamó, al que te estableció, al que te está demandando obediencia, al que te está impulsando, al que quiere producir en ti el querer como el hacer por su buena voluntad de Él, no por mi buena voluntad. ¿Hay alguien en casa? Él no cambia. Él sigue siendo el rey. Él sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Hermano, porque si no obedecemos, Él viene para dar retribución a los que no obedecieron, a los que no conocieron a Dios. ¿Cómo es posible que teniendo a Cristo en nosotros no conozcamos a Dios? Si el Señor dijo
que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Entonces, para conocer a Dios necesitamos conocer a Jesús, para que Jesús nos enseñe cómo es Dios. ¿Hay alguien en casa, hermano? Esto es palabra de Dios, esto no es religión. Por eso así dice 2 Tesalonicenses 2:18, el Señor Jesucristo viene para dar retribución, para dar el pago, para dar el castigo a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es terrible esto, hermano. Los que no obedecen son los rebeldes. Y dice también en Romanos 2:8 que la ira y el enojo son para los contenciosos, los que no obedecen a la verdad. Tú dices, pero hermanos, estoy en una institución. Dios no es institución. Dios se mueve en una institución y se mueve fuera de una institución. La institución no es lo absoluto. Dios es absoluto. Por eso, Primera de Pedro, mire hermano, es lo que hace cuando nosotros obedecemos el Evangelio, purificamos nuestras almas. Por eso es que tantas dudas nos vienen dentro de la iglesia, Señor, estoy mal. No, hermano, cuando obedecemos la verdad, nuestras almas se purifican. Y entonces podemos ver cuál es la voluntad de Dios para mí. Ya no me guío por mis necesidades, sino porque yo necesito conocer la voluntad de Dios para mí, porque el Rey está conmigo, porque no me ha dejado solo. Entonces, dice Primera de Pedro, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Esto nos indica, hermano, que lo que nos santifica no es que yo me ponga ropa como una justificación para decir que soy santo. No, no. Yo obedezco a lo que el Espíritu me indica de cómo debe ser mi vestimenta. Tenemos una hermana, y ustedes la han visto aquí, se llama Marta Silvia, es mi hermana. Ella cuando murió mi mamá, ella hizo algo. Estábamos todos en la sala, en casa, y de pronto ella se metió al baño, y en el baño estaba un vestido de mi mamá colgado, y estaba la chancla, y estaba el velo. Y ella se puso el velo, se puso el vestido y se puso la chancla de mi mamá, y salió donde estábamos en la sala y dijo, ahora yo soy la mamá, ahora yo mando, dijo, ahora ustedes me van a hacer caso. Oh. Aleluya. Y ella se fue a casa. Todos nos fuimos a nuestras casas. Mi hermana menor vive ahí. Y a los meses, el Señor la despierta en la madrugada. Y le dice, levántate. El espíritu que estaba en mamá, la unción de mamá se pasó a ella. Levántate y empieza a orar por tu papá y por tus hermanos, que era lo que hacía mi mamá. Y a partir de ahí el Señor la estuvo levantando a las 3 de la mañana a orar por mi papá y por nosotros. Entonces, una mañana que se levantó, yo la bauticé, me acuerdo, en el nombre de Jesucristo, pero no le dimos doctrina, no la discipulamos en ese sentido, para que vean cómo el Señor se encarga de discipular. Ella era bautista, ella leía la Biblia, ella se congregaba con los bautistas, y hasta hace poco se congregaba todavía. Ella se levanta, ella tiene una visión, perdón.
mientras ora. Mira que va a la cocina y está preparando algo y de pronto ella está arreglándose en el espejo y ella tiene los aretes de oro y tiene las joyas que ella se ponía y se los empieza a poner. Se empieza a poner sus aretes y todo lo que usan las mujeres y de pronto le quedan unos aretes en la mano y de pronto mira cómo el oro se empieza a ennegrecer y se hace como un polvo, como una ceniza, se desintegra el oro en sus manos. Entonces rápido se quita los aretes, los otros aretes que ya tiene. Se los quita y los suelta. Paz de Cristo. Cuando se levanta, ya que va al baño y se ve en el espejo, que es la costumbre que tenemos todos los hombres y más las mujeres, aunque hay hombres que también son tan vanidosos, va y toma los aretes y se los va a poner y cuando se mira en el espejo se acuerda de la visión que tuvo, así que agarra los aretes y los pone a un lado. Y jamás se vuelve a poner los aretes. ¿Hay alguien en casa? Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que aprendió de él y oyó de él viene a mí, dijo el Señor. Y el Señor es el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Paz de Cristo. ¿Por qué queremos ser nosotros, hermano? Es tan importante obedecer la verdad. Ahí está nuestra Marta, nuestra hermana amada Marta. Amén. Para la gloria de Dios. O sea, cómo Dios mismo nos enseña las cosas. No tenemos que andar regañando a la gente. Ni tenemos que ser legalistas porque Dios conoce los que son suyos. ¿Hay alguien en casa? Entonces, la obediencia a la verdad, eso es lo que purifica nuestras almas, hermano. ¿Qué hizo Jesús? Fue obediente en todo al Padre. Él no se le ocurrió hacer nada. Todo lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Todo lo que el Padre me dice que hable, eso hablo. Sería mejor, hermanos, que a nosotros los creyentes se nos llamara obedecedores, a ver si así entendemos, porque sabemos que no son los justos ante Dios los oidores, sino los hacedores son los que son justificados. O sea, somos justificados, somos declarados justos, somos purificados por la obediencia, es decir, por la fe. Por eso es que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia produce prueba. Esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y sería mucho mejor que se nos llamara hacedores, porque un creyente hacedor siempre va a estar sujeto a la autoridad del Señor. Así del Señor, la autoridad directa, la autoridad inherente y a la autoridad delegada. Por eso es que Pablo, cuando fue detenido, entrando a Damasco, el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. No solo creyó, hermano, sino que obedeció. Se sometió al Señor. Le hizo caso. A veces nosotros queremos que Dios nos hable exclusivamente, ¿verdad? Y no queremos someternos a las autoridades. Y Saulo creyó y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice, mira, vete a Damasco. ¿Cómo? Estaba ciego. ¿Dónde? No le dijo dónde, solamente vete para Damasco. Obedeció. Allí hay hombres y te van a decir lo que tienes que hacer.
O sea, Dios, cuando alguien va a Dios, cuando alguien va a meter a la iglesia a alguien, siempre va a poner hombres que te digan lo que tienes que hacer. No en el sentido de depender de que los hombres te digan lo que tienes que hacer. Porque por eso es que oyes la voz de Dios. Si no, Pablo nunca hubiera salido al ministerio. Él se fue a Arabia, estuvo 3 años y después se fue, él regresó y le contó a los apóstoles y luego se fue 14 años a su casa. Y luego después Bernabé fue por él cuando vino el avivamiento en Antioquía. Y estando en Antioquía, los hombres principales, no era el pueblo, los principales, los líderes. Había profetas, había maestros, y empieza a decir quiénes eran. Y esos ministrando en ayuno y en oración al Señor. O sea, los que se congregaban para ayunar y para orar eran los líderes, no era el pueblo. Cuando los líderes se congreguen para ayunar y para orar, entonces otro gallo nos va a cantar. ¿Hay alguien en casa? Así o más claro. Entonces el Espíritu Santo habló y les dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio a la cual yo los he llamado. No se le ocurrió a ninguno de los que estaban ahí, que eran profetas, vamos a enviar a Saulo y vamos a enviar a Bernabé. No, hermano. Ese es el sistema de Dios. ¿Hay alguien en casa? ¿Pase Cristo? Saulo se sometió, obedeció. Y ustedes conocen la historia, y Saulo nos reclamó, dijo: ¿y por qué no un obispo? ¿Por qué no un pastor? ¿Por qué no un evangelista? ¿Por qué un discípulo? Amén. ¿Qué haré, Señor?, le dice. Y ya le dice el Señor todo lo que tiene que hacer. Por lo tanto, su arrepentimiento fue producido tanto por comprender la gracia como por obedecer la autoridad. Cuando el Espíritu Santo lo indujo a ver la autoridad del Evangelio, se dirigió a Jesús como: Señor, ¿qué haré, Señor? Amén. Dios nos llama a recibir una vida por la fe, a recibir la vida por la fe. No solamente nos llama para eso. ¿De qué me sirve recibir la fe de Jesús? Y si la fe de Jesús no la hago mía, ¿de qué me sirve? Soy un simple religioso más dentro de una institución. Amén. Si el Señor te llama y te da una vida de fe, por la vida de fe, es que tienes autoridad. Porque la fe es producto del Espíritu, no es producto de lo que tú creas. También eso nos da autoridad para mantener autoridad por la obediencia. A los que somos la iglesia, escuche bien, con esto termino, se nos aconseja obedecer a las autoridades que han sido establecidas. Se nos aconseja por amor de Dios. Se nos aconseja, no se nos obliga. Ni Él tiene autoridad para obligarte. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, sígame. Ningún pastor tiene autoridad para obligarte, porque si te obliga no es autoridad, es autoritarismo. ¿Hay alguien en casa? Y el reino de Dios no se hace a la fuerza. No se establece a la fuerza. Para entrar al reino de Dios se utiliza fuerza para vencer el pecado, no para ser mejor que los demás.
Y esa fuerza no es tuya, es del Espíritu Santo para poder vencer al pecado, porque ningún hombre tiene poder para vencer al pecado. Porque si así fuera, entonces ¿para qué murió Jesús? Los que somos de la iglesia se nos aconseja que obedezcamos a las autoridades que Él ha establecido. Y aquí viene, hermanos, no es solamente la iglesia, aquí está el hogar, aquí está la escuela, aquí está la sociedad y en el último lugar está la iglesia. ¿Por qué? Porque tú no vives en la iglesia, en lo que la gente conoce como iglesia hoy. Somos iglesia. Pero nuestra vida la desarrollamos, hermanos, en el trabajo. Amén. En la escuela, en la sociedad. Así como que obedezcamos a su autoridad directa. O sea, necesitamos aprender a oír la voz de Dios para saber cómo vamos a servir en la sociedad, cómo vamos a servir en la escuela, cómo vamos a servir en el hogar, cómo vamos a servir en la iglesia. Hermanos, aquí no es como las instituciones, por amor de Dios. En el reino de Dios tú tienes acceso al rey, no al achichincle, no al colaborador, no al que dice que es el mandamás. En las instituciones así es. Pero en el reino de Dios, por favor, escucha la carta a los hebreos. Acercaos con confianza al trono de la gracia. No dice, el pastor no es el trono de la gracia, por amor de Dios. Yo no soy el trono de la gracia. El trono de la gracia, a la autoridad de la gracia, al poder de la gracia. Acérquense con confianza. La autoridad de la gracia se llama Jesús. El poder de la gracia se llama Jesús. La misericordia se llama Jesús. Aquí paramos, hermanos. Aquí paramos. En el nombre de Jesús. Es bien importante entender que sobre uno alto vigila otro más alto. Los bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. No haga a un lado a Jesús por causa del pastor. Pero tampoco haga a un lado al pastor por causa de Jesús. Jesús nunca va a dejarlo que usted lo haga a un lado. Porque de otra manera, él nunca va a conocer la autoridad. Él va a creer que él es la autoridad. Y va a seguir blasfemando y diciendo injurias. Amén, hermanos. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús. Y les comento esto, a veces uno cree que, por ejemplo, volvimos a internar a Mestel y no estoy estresado, el cuerpo reacciona, hermano. El cuerpo reacciona y aunque uno diga que no se estrese, por dentro empieza a funcionar la angustia y uno tiene que ir a la palabra. Y empezamos otra vez en el córrele. Hoy tengo que ir a traer agua, ayer no fuimos por agua, tengo que ir ahorita y llegar rápido para irnos al hospital. Así que les encargo su oración, hermanos, en el nombre de Jesús, que Dios los fortalezca y oramos para que Dios también los fortalezca a ustedes en el nombre de Jesucristo. Y sigamos adelante, hermanos. Que Dios nos dé gracia y sabiduría para entender las cosas. Así que los bendecimos, hermanos.